anciana falleció en su domicilio a las 12 de la noche y eran las 3 de la tarde, amigos míos, del día siguiente. Las 3 de la tarde y nadie había ido a ver ni tan siquiera el cadáver. No había servicio fúnebre, nadie había ido a levantar el cuerpo, estaba el cuerpo en la casa. Del límite al que nos están llevando. Y yo siempre digo, si no hay dignidad para vivir, si no hay dignidad para vivir, menos, señores, hay dignidad para morir. Si a los vivos los tratan de forma indigna, imagínense ustedes a los muertos. Imagínense ustedes a los muertos. El video que les voy a poner es un video de Holguín. Es un video realmente duro, donde una anciana falleció en su domicilio a las 12 de la noche y eran las 3 de la tarde, amigos míos, del día siguiente. Las 3 de la tarde y nadie había ido a ver ni tan siquiera el cadáver. No había servicio fúnebre, nadie había ido a levantar el cuerpo, estaba el cuerpo en la casa, literalmente en la casa. La familia desesperada, ¿qué hizo? Sacó sus pocas cosas afuera y bloqueó la calle. Esto es Reparto Luz de Holguín. No solamente sacó las cosas, también sacó a la fallecida al portal. Una degradación terrible, pero un reflejo claro de lo que está sucediendo en Cuba, donde cada vez con más frecuencia se ven este tipo de cosas. Míralo ahí. Mira, se me ha muerto mi Aquí no hay nada, que tiene es el que puede, el que tiene billete en el bolsillo es el que puede, el que no, que lo comen los gusanos. la pena de las 12 de la noche, de las 12 de la noche. Míralo ahí. Mira, se me ha muerto mi A mí realmente me parte el alma, señores, porque si no tienen respeto por un momento tan delicado como es el momento del duelo después de la muerte de un familiar, ¿qué podemos esperar los cubanos de esta gente que llevan atornillados al poder 66 años? Una anciana muerta que han tenido que sacar afuera de la casa, que han tenido que bloquear la calle porque nadie ha ido a buscarla. Para los que me ven de América Latina, que a lo mejor no son cubanos y no logran explicarse, no entienden que estas cosas sucedan. Señores, en Cuba, los servicios funerarios, todos dependen del Estado. El régimen cubano monopoliza todo lo que tiene que ver con los servicios fúnebres. Esto es recogida del cadáver, funerarias, todo es estatal. Todo es estatal, incluida los carros fúnebres, las carrozas fúnebres, todos los ataúdes, todo lo tiene que proporcionar el régimen cubano porque ellos han monopolizado estos servicios. El resultado de esto, 66 años después, es que como todo lo estatal, no funciona. No funciona. Las cajas para enterrar los ataúdes son prácticamente inexistentes. Tienes que buscar horas un ataúd con con el dolor del familiar muerto, porque esto no lo digo yo, creo que todos en Cuba han pasado por esto los últimos años, tener que pasarse horas en una funeraria para ver si te atienden, si te van a recoger el cadáver, luego horas para ver si lo van a trasladar. Es terrible, señores, es terrible. Ya morirse, ya vivir es difícil y morirse peor. Imagínense usted el dolor de esa familia que ha tenido que cortar la calle porque a su abuela, a su ser querido, no van a recogerlo. Y llevan, ¿qué tiempo muerta? 16 horas, 15 horas. Es durísimo lo que se está viendo y forma parte de la desidia y del irrespeto total que ya tienen con la población cubana. Yo veía esto y realmente me dolía mucho, pero no me sorprendía. Y yo estoy seguro que a ustedes tampoco los sorprende. Si aquí hemos visto de todo. Hemos visto cadáveres siendo transportados en camiones, en cualquier cosa, en bicitaxi. Es una degradación terrible. No tiene perdón.
no tiene perdón lo que le han hecho a nuestro país. Y se los tenía que traer porque refleja bastante bien el estado en el que nos encontramos, sobre todo desde el punto de vista de respeto a la ciudadanía, al ciudadano cubano. Esta gente que obviamente se ve que son personas humildes, viven en las afueras de Holguín, con su ser querido muerto 16 horas, lo han tenido que sacar de la casa porque nadie va a recoger el cuerpo. ¿Saben qué? Si el Estado no puede hacerse cargo de esto, si antes funcionaba bien, miren, yo recuerdo, yo no sé, me imagino que en sus países también, donde ustedes me ven, yo estuve en Bolivia, estuve también en Uruguay, y estas cosas funcionan bien. Estas son cosas que funcionan bien porque casi siempre no están en manos del Estado. Hay funerarias privadas, hay servicios privados que la gente paga, pero es un servicio de calidad. Tienes la garantía de que a tu familiar fallecido lo van a tratar con dignidad, con la dignidad que se merece un ser vivo, un ser que vivió, una persona que aportó a la sociedad, ¿no? Es terrible lo que se está viviendo en Cuba. Yo la verdad lo vi y se los tenía que presentar porque esto ha comenzado a circular bien temprano en redes sociales y es muy doloroso de lo que está pasando en Cuba. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia. Amigos, estábamos hablando aquí hace algunos días de las declaraciones del vicecanciller del régimen cubano, Carlos Fernández de Cosio, a una televisora, a un programa de televisión de los Estados Unidos. En aquel momento, el régimen no tuvo ningún tipo de reparo para decir que en Cuba no solo no habían presos políticos, sino es que no había ni uno. Mintieron de forma descarada ante el público estadounidense, lo hicieron sin ningún escrúpulo como sicarios, como verdaderos sicarios represivos. Yo siempre les digo a ustedes que los órganos represivos del régimen cubano no solamente son el MININ y la Fuerza Armada, no solamente son los entes armados, sino los entes propagandísticos, entre ellos el Ministerio de Exterior y de Relaciones Exteriores. Y les tengo un nuevo fragmento de esa entrevista donde Fernández de Cosio se atrevió a decir y a comparar las pseudo votaciones que ocurren en Cuba para blanquear el régimen cubano con las elecciones indirectas de países democráticos como Inglaterra y Canadá. Si usted no está oyendo mal. Este tipo sin ninguna vergüenza se ha parado a decirle al periodista que en Cuba hay elecciones como en Inglaterra y en Canadá, que el pueblo no elige de forma directa a los gobernantes, pero eso no significa de que no haya democracia. Y esto da para largo, esto da casi para un video, porque esta gente utilizan la estructura de un sistema parlamentario para blanquearse ante el exterior, cuando todo el mundo sabe cómo funcionan en Cuba las llamadas elecciones. Vamos a ver qué decía Fernández de Cosio en una entrevista un poco larga, pero la vamos a ir fragmentando y vamos a hablar de esto. Should have freedom from Israeli dictatorship, their own sovereign state, their right to choose their own government in free and fair elections. Yes, yes we do. So the question a lot of your critics would answer, the question a lot of your critics would ask is, why can't Cubans have that exact same freedom? Fidel Castro was in power for 49 years. His brother Raul was in power for 10 years. And now the current president, Miguel Díaz-Canel, 6 years. None of them chosen directly by the Cuban people. Yes, they were. Escuchen la pregunta porque, bueno, es una traducción, obviamente. Le pregunta que por qué si ellos aspiran democracia para otros países, para Cuba no. ¿Por qué Fidel Castro estuvo más de 40 años en el poder? ¿Por qué estuvo Raúl Castro 10? ¿Por qué Díaz-Canel van 6? ¿Por qué no los pueden elegir de forma directa, no? Y aquí es donde Fernández de Cosio se agarra del término forma directa, porque es cierto que en el mundo hay otros países democráticos donde hay una democracia indirecta, donde la gente vota por los parlamentos, son los sistemas parlamentarios, pero omite Fernández de Cosio la libertad y la democracia que hay para elegir en esos países. De ahí se agarra y vamos a ver qué es lo que dice. They were all elected to the National Assembly directly by the people of Cuba. And as in the Canadian, the British, the Australian government, people don't elect directly the head of government. They elect him or her as member of parliament, and it is the parliament who elects the political leader of the country. That's in a parliamentary system. In a presidential system like France or the US,
You directly elect the president. Correct. So ours is a mixture of the presidential and the parliamentary in a socialist state. Por favor, yo la verdad lo vi y se los tenía que traer porque este tipo tiene la cara de hormigón armado. Pero con qué vergüenza este tipo va a pararse a decir que el sistema de Cuba es tan democrático como el canadiense, como el británico, porque pueden elegir de forma indirecta a su gobernante. Pero señor, pues se podrá hacer más sinvergüenza. Señores, esto da casi para dar una clase de cómo el régimen cubano ha tratado de blanquearse de cara a la comunidad internacional con un pseudosistema electoral que es toda una gran farsa, Aquí todo el mundo sabe quién quita y quién pone a los gobernantes en Cuba y todo el mundo sabe el papel del Partido Comunista en medio de todo esto. Partido que, a propósito, ellos están diciendo a todo el mundo que no es un partido electoral, pero todo el mundo sabe quién controla las elecciones en Cuba y cómo lo controla. Y de esto vamos a hablar luego, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice ahora. But in the UK, so each of them have to be elected by the population, and then but the population don't get a choice, though, do they? They have a choice. No, there's only one party that's legal in Cuba, the PCC, the Cuban Communist Party. It's not an electoral party. It doesn't have a participation in the elections. Usted está leyendo lo mismo que yo, que dice que el Partido Comunista no tiene participación en las elecciones. Señor mío, pero este tipo, ¿cómo puede mentir de forma tan descarada? Pero aparte ni se le arruga la cara. Todo el mundo sabe que aquí no se mueve un dedo sin el Partido Comunista. Todo el mundo sabe que aquí el buró político del Partido Comunista elige y la Asamblea Nacional blanquea la elección que hace el buró político. Pero es que eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo puede este tipo engañar de forma tan cruda y burda a la comunidad estadounidense? Y déjenme decirle algo. Es el mismo discurso con el que engañan a la comunidad internacional y luego se vienen a los partidos de izquierda, a la izquierda internacional, y te dicen, no, porque es que en Cuba sí hay democracia. Lo que ocurre es que en Cuba hay un sistema diferente, no se tragan el cuento porque son gente tan inútil, son gente que los mueve tantos valores antioccidentales que se tragan el cuento de la democracia diferente cubana porque personas como estas solamente les dicen que el Partido Comunista no es un partido electoral. Pero por favor, vamos a seguir escuchando. Elect individuals. There are no political parties allowed to run for office except for those vetted by the PCC. You know that. Political parties, none, not even the Communist Party of Cuba, is allowed to run for office. But they vet the candidates. You're not allowed to run for office unless you're approved. No. So the party doesn't have a participation. So hold on. Anyone can set up a political party and run for office in Cuba? That's not true. Parties don't participate in election. The electoral law in Cuba is based on individuals, communities, and there's no party, there's no participation, there's no money, there's no machinery for that. The vast majority of the members of your National Assembly, I think 450 out of 480 or whatever it is, are supporters of the Cuban Communist Party. You know that. Vast majority is perhaps an exaggeration, the majority. But I don't know the figures where you get them from. I don't know. But my point is, you made the analogy with Britain, France, parliamentary, hybrid, Canada. Because you were saying that we're not elected. Individually population, as they are not elected. The Prime Minister of England... Hold on, I made two separate arguments. One is they're not directly elected by the people as in the US or France, which is true, we both agree on that. You said, but it's like a parliamentary model. I'm saying true, but in those parliamentary systems, you do have parties. People have a choice. Do I want a conservative or do I want a socialist? Do I want a liberal or do I want a progressive? In Cuba, they don't have that choice. Is there any evidence that is there any evidence that having political parties implies a true representation of the population? It gives people a choice. But even in Palestine. But in practical terms. Even in Palestine. Señores, a mí lo que más me indigna de todo esto es que Fernández de Cosio, este señor que ustedes ven acá con la carga tan dura, no el entrevistador, sino el entrevistado, este señor sabe cómo funciona la democracia. Este señor, a propósito, que tiene casi toda su familia en los Estados Unidos, sabe perfectamente cómo funciona un sistema democrático, pero aparte sabe cómo no funciona democráticamente el sistema cubano. Este señor no es un ignorante. Este señor sabe que lo que está diciendo es mentira y lo dice igual. Lo dice igual porque su función, señores, en el aparato del régimen cubano es esparcir esta falsedad al continente. Esto no se lo traga ningún cubano. Esto no se lo traga ningún cubano. Esto es propaganda diseñada para engañar a la comunidad internacional. Y lo que más me molesta de todo esto es que, como les repito, hay una estructura de partidos políticos de izquierda que van y se tragan este cuento una y otra vez. Señores, en Cuba no hay democracia.
En Cuba eso no hay. Para empezar, los cubanos no tenemos la opción de elegir. Las elecciones que se realizan, que yo no le llamara elecciones porque es un insulto a las verdaderas elecciones democráticas, las votaciones que se realizan cada 5 años son un mecanismo para blanquearse de cara a la comunidad internacional. Todo el mundo sabe cómo se elige la Asamblea Nacional de Cuba. Todo el mundo sabe qué tienes que hacer para poder llegar a ser diputado, cómo se conforma. Eso da casi para un video. Pero aparte, todo el mundo sabe que en Cuba las decisiones las toma un grupito, que es el grupito del Buró Político del Partido Comunista. Usted no puede tener la aspiración política que quiera o su opinión política cualquiera y llegar a la Asamblea Nacional. Es que eso no va a funcionar así. ¿Cómo este hombre tiene la cara dura de pararse y comparar el sistema cubano con el sistema británico, con cualquier sistema parlamentario donde es cierto que la gente no vota de forma directa por sus gobernantes, pero los vota de forma indirecta, con mecanismos democráticos que tienen la opción de elegir a través de elecciones libres con varias opciones políticas, y vota un parlamento democrático, y luego ese parlamento democrático elige al presidente del gobierno o al primer ministro o como sea. De cualquier manera, ese parlamento democrático en Cuba no existe. En Cuba no existe. La Asamblea Nacional de Cuba es una gran farsa. La Asamblea Nacional de Cuba es la institución más desmoralizada de cara a la comunidad cubana. Es un grupo de gente cuya única función es blanquear las decisiones del Buró Político del Partido Comunista y dotar de cierta institucionalidad a la estructura represiva y autoritaria de un sistema estalinista de corte soviético. Es que eso lo sabemos todos, incluso este señor. Usted sabe cómo se elige la Asamblea Nacional. Usted sabe dónde se rompe el hilo democrático. Para empezar, el hilo democrático se rompe en el artículo 5 de la Constitución. Después de que usted vea la Constitución, usted tiene la Constitución de la República, la de ellos, la aprobada por ellos en el 2019, y va leyendo. No tiene que leer mucho. Usted no tiene que leer mucho. Usted llega al artículo 5 de la Constitución, donde dice que el Partido Comunista es una fuerza superior del Estado, y ahí quedas. Ahí quedas, no hay más, es que no hay más argumento. El Partido Comunista hace y deshace por encima de las instituciones del gobierno, por encima de las propias instituciones del régimen, está el partido, y lo que diga el partido es ley, porque incluso lo dice la propia Constitución, que es una estructura superior, es Dios resucitado, es Jesucristo, el Partido Comunista para los comunistas en Cuba. Entonces, ¿cómo tú te vas a vender como una democracia? Pero aparte, cuando usted analiza cómo llegan los diputados a ser diputados, que es casi una faltarle respeto a ser un diputado de un país democrático. ¿Cómo llegan estas personas a nombrarse diputados? Te das cuenta que la Asamblea Nacional está compuesta hasta un 50% de lo que ellos llaman figuras nobles de la sociedad, es decir, notables. ¿Quiénes son? Representantes de las organizaciones de masas, todas controladas por el Partido Comunista, desde los CDR, que todo el mundo sabe que es una estructura de vigilancia, hasta la FMC, que todo el mundo sabe que es una organización para controlar a las mujeres cubanas, gobernadas durante qué cantidad de años, no sé cuántas décadas, por quien fuera la mujer de Raúl Castro. Pero aparte, hasta los periodistas, todos son estructuras para controlar a la sociedad. Todos los presidentes de esas estructuras llegan a la Asamblea Nacional de forma directa en base al cupo del 50%. Eso sin contar todas las demás estructuras políticas, directores de empresas estatales, gobernadores, vicegobernadores, jefes de medios oficialistas. Es una gran farsa, señores amigos míos, pero aparte es una farsa descarada y que los cubanos conocemos bien. Y él también. Lo que pasa es que él tiene la poca vergüenza de ir a los Estados Unidos, país que visita continuamente y donde tiene familia, a esparcir toda esta mentira. A propósito, mentira que ni ellos mismos se la creen. Yo no sé qué creen ustedes de esto. A mí me da muchísimo coraje, porque esto yo lo entiendo, y cualquier cubano que haya vivido la realidad de Cuba lo entiende. Y luego te vienes a América Latina, luego te paseas por Chile, luego te paseas por Bolivia, por Uruguay, por Argentina, y te topas a una izquierda romántica que la voy a criticar cada vez que salga en vivo, porque realmente son parte del problema cubano. No porque en Cuba hay una democracia diferente, no porque en Cuba ellos tienen un sistema particular, es diferente. Pero por favor, amigos míos, ya dejen ya de romantizar nuestra desgracia.
Dejen de romantizar nuestra desgracia, que el día que seamos libres, que lo vamos a hacer, yo tengo la certeza que más temprano que tarde, porque yo tengo la aspiración de poder volver y abrazar a mi abuela y abrazar a mi madre y volver a la tierra en la que nací. Esta gente de estos partidos de izquierdas de la región y de América Latina y de España van a ser cómplices y sobre su nombre va a cargar la complicidad de una dictadura férrea de partido único que nos ha aplastado durante 66 años. Va a ser así. Me perdonan, lo tenía que traer y son cosas que a mí me llenan de mucho coraje, porque la verdad que nos mientan a nosotros ya basta, que intenten vender una realidad edulcorada al continente y además con este tipo de falsedades es un insulto a nuestra inteligencia. Si le gusta cómo le llevamos a usted la información, si le gusta la manera en que le contamos la noticia, nos puede ayudar dejándonos un like a este video, un comentario de dónde nos está viendo, pero sobre todo una suscripción en nuestro canal para formar parte de esta comunidad que crece día tras día. Igualmente le digo, si usted quiere anunciar su negocio, si tiene alguna venta de algo, si quiere hacer crecer su marca, lo puede hacer junto a nosotros. Puede escribirnos al correo o al WhatsApp que les voy a poner en pantalla y crece su marca y a la vez crecemos también nosotros.